Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Aaron Alexandro y al día de hoy vengo en una nueva oportunidad a explicarles de forma mucho más detallada lo que vendría a ser el sistema del corazón y los pulmones. Pues en el video anterior prácticamente hice una demostración muy básica de lo que vendría a ser el corazón en relación con los pulmones utilizando plastilinas, pero ahora vengo a explicarlo en lo que vendría a ser el software de Atlas de Anatomía Humana, que por si alguno de ustedes necesita hacer uso de él, lo estoy dejando un link desde mi Drive acá abajo en la descripción para que algunos de ustedes puedan descargarlo y estudiar con él. Es un software muy interactivo y pues nos va a ayudar al entendimiento de lo que vendría a ser la clase de hoy. Entonces, sin más que decir, podemos empezar. El corazón ya lo habíamos visto anteriormente en una tutoría pasada, pero vamos a reafirmar los puntos más fuertes y unas características adicionales en cuanto a él. Vamos a empezar que el corazón va a ser el principal en el sistema cardiovascular. Además lo vamos a encontrar junto a sus relaciones a nivel de T4, T5, es decir, no está posicionado en esos límites, sino que va a tener sus relaciones a ese nivel. Con esto dicho, vamos a ver que su posición no va a ser directamente plana sobre el esternón, mejor dicho por debajo, sino que va a estar formando una ligera curvatura o mejor dicho una inclinación, la cual va a ser de la misma forma de cómo nosotros tomamos el micrófono, tomando como por ejemplo el mismo que se hizo en clase. A este nivel también vamos a encontrar que va a estar hacia el centro del pecho, va a estar ligeramente hacia el lado izquierdo del esternón y además va a estar rodeado por los pulmones, los cuales le van a hacer una especie de protección, como sostén, que habíamos visto en preguntas pasadas. Además, ¿qué características podemos mencionar? Pues vamos a volver a retomar los datos pasados. Va a pesar entre 200 a 245 gramos. Va a bombear más de 100.000 veces al día. Es decir, el número de latidos que quizás va a producir. Y va a bombear aproximadamente 7 litros y medio de sangre. Con esto dicho también me gustaría mencionar un dato que nos quedó bastante interesante en la clase pasada. Y vendría a ser la bolsa que va a recubrir el corazón. Que lo vamos a ver a mejor detalle en el programa. Esta bolsa o gasa que lo va a recubrir tiene el nombre de pericardio. El pericardio va a tener dos capas. Va a tener tanto una capa interna como una capa externa. La externa, ¿qué va a hacer? Pues rodear a los vasos sanguíneos principales del corazón y va a estar unida a lo que vendría a ser la espina dorsal y el diafragma. ¿Esto por qué medio lo va a hacer? No es que va a hacerlo de la nada, sino que va a utilizar un conjunto de ligamentos que va a permitir dicha unión. Y ahora si tenemos la capa externa, por lo tanto vamos a tener una capa interna. La capa interna, ¿qué va a hacer? Prácticamente estar unido al músculo. Es decir, va a unir el músculo cardíaco y va a unir al mismo tiempo el pericardio. La capa interna va a mantener esa unión, esa tensión que se va a producir. Además, va a haber un líquido que va a separar estas dos capas, que de por sí se van a mantener próximas, una cerca a la otra. Esta lo que va a hacer es permitir que el corazón pueda bombear, es decir, va a latir a la vez que permanece unido al cuerpo. Esa es la característica principal de lo que vendría a ser el pericardio, el recubrimiento que lo vaya a hacer. Bueno, pues ahora vamos a pasar hacia el mismo software para poder explicarlo a mayor detalle. Bueno, aquí ya estamos en el software del Atlas de Anatomía Humana. Vamos a hacer ciertos pares para poder explicar el corazón por partes. Y bueno, acá vamos a tener las estructuras óseas de por sí. El manubrio del esternón lo vamos a quitar y vamos a acercarnos al corazón como tal. El corazón, aquí podemos ver de que va a tener al pericardio que hemos mencionado. El pericardio va a ser la gasa prácticamente que lo va a recubrir. Si nosotros quitamos el pericardio ya comenzamos a ver el corazón por estructuras como tal. Esto no lo estoy haciendo mucho detalle porque falta explicar un poco de la teoría, pero prácticamente les quería mostrar cómo era el pericardio por sí. Podemos ver que es una especie de gasa que va a llegar hasta abajo y va a proteger de por sí. El corazón va a tener una capa interna y una capa externa y van a estar mediados por un líquido. Ese líquido ya habíamos mencionado que va a permitir que el corazón mueva al mismo tiempo que se mantiene unido. Pues entonces este va a ser el pericardio y podemos seguir explicando el resto de la teoría. Bueno, aquí regresando prácticamente a lo que vamos a explicar, vamos a decir que el corazón va a tener un conjunto de cavidades. Va a tener unas cavidades superiores y unas cavidades inferiores, como podemos ver aquí. Vamos a tener a nivel superior lo que vendría a ser las aurículas. Una aurícula izquierda que va a estar en relación con la aorta descendente y una aurícula derecha en relación con la vena cava superior. ¿Qué va a ocurrir aquí?
también van a haber un conjunto de cavidades inferiores que van a ser los ventrículos. Va a haber un ventrículo derecho, que va a ser el primero que vamos a ver cuando se abre el cuerpo, y el ventrículo izquierdo, que es de igual forma importante. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Vamos a tener también una especie de pared que se va a encontrar prácticamente esta zona, que se va a denominar tabique. Lo que va a hacer el tabique prácticamente es ser una pared muscular que va a separar tanto aurículas izquierda y derecha y también los ventrículos izquierdo y derecho. El ventrículo izquierdo como tal va a ser la más grande. Además que el ventrículo izquierdo lo que va a hacer también es ser una de las partes más fuertes del corazón y las paredes del mismo van a ser o tener un grosor aproximadamente de media pulgada. Es un poco más de lo que vendría a ser un centímetro. Pero van a tener la fuerza suficiente para provocar que la sangre se pueda distribuir al resto del cuerpo a través de la válvula aórtica, lo cual vamos a encontrar prácticamente en la parte de aquí. Las válvulas las vendremos a ver un poco posterior a la explicación, pero ya vamos teniendo ciertos conceptos para poder ubicarnos bien en el plano. Ahora, ¿qué más tenemos? Vamos a tener la vena cava superior, que la vamos a encontrar aquí, que ya habíamos dicho está en relación con la aurícula derecha. Esta es la que va a ser en parte junto a la arteria pulmonar que hemos encontrado aquí, que va a estar en relación con la misma válvula pulmonar, que vamos a explicar todo a detalle. Vamos a tener las que van a encontrarse en relación, como habíamos dicho anteriormente. Como se mencionó en clase, además, el hecho de que la aorta se divide en dos partes va a permitir que esta última, es decir, la sección descendente, se pueda llegar a mirar mejor desde la parte posterior en el plano que vamos a mostrar en el gráfico, es decir, en el mismo software. Y vamos a ver además de que la vena cava superior va a empezar acá arriba y va a llegar hasta la vena cava inferior, que va a llegar descendente, donde van a producir un conjunto de otro tipo de, ¿cómo podríamos decirlo? Conductos que vamos a ver posteriormente abajo. Eso ya lo explicaremos quizás en otro video. Y con esto dicho, vamos a ver que vamos a poseer, si tenemos una arteria pulmonar, por lo tanto vamos a poseer también venas pulmonares. Van a haber venas pulmonares izquierdas y venas pulmonares derechas, que como habíamos mencionado en clase de igual forma, no va a ser más recta que la otra. Con esto dicho, podemos pasar al mismo gráfico, es decir, al software, para poder explicarlo a mejor detalle. Y quizás podernos ubicarnos un poco mejor en el gráfico, porque como nosotros sabemos con una imagen de igual forma no podemos hacerlo directamente, entonces pasaremos para allá. Ok, ya estamos aquí de vuelta en lo que vendría a ser el gráfico, es decir, el software de por sí. Ya habíamos visto lo que vendría a ser el pericardio. Si nosotros retiramos esto, ¿qué vamos a ver? Pues de por sí vamos a ver lo que habíamos explicado, es decir, las cavidades en las cuales se divide el corazón. Vamos a tener lo que vendría a ser la aurícula derecha, que como podemos ver aquí, si ascendemos un poco, va a estar en relación con la vena cava superior. Acá va a estar lo que vendría a ser la base del mismo, pero la vena cava superior. Y si descendemos, va a continuar con la vena cava inferior, tal y como habíamos explicado. Entonces, que si acá está la derecha, otra superior cavidad va a ser ¿quién? La aurícula izquierda, que como podemos ver va a tener una sección prácticamente limitando con lo que vendría a ser la arteria pulmonar, es decir, bueno, el tronco de las arterias pulmonares, puesto que vamos a tener que la arteria pulmonar de igual forma, si vamos hacia la parte posterior, va a tener una parte que se va a ir hacia el lado derecho, base de las derechas, es decir, aquí mismo empieza el tronco y vamos a tener las arterias, acá también su base, puesto que acá vamos a tener la izquierda, las arterias pulmonares izquierdas. Listo. Bueno, ahora vamos a ver lo que vendría a ser si quitamos esta cara. Vamos a encontrar lo que vendría a ser el miocardio y aquí el ventrículo derecho. El ventrículo derecho en conjunto con el ventrículo izquierdo van a ser dos partes o dos cavidades que vamos a encontrar a nivel inferior. Que como habíamos dicho, el izquierdo es un poco más grueso, es más fuerte y va a tener características que permitan un bombeo correcto. Una vez dicho esto y las relaciones que van a tener, para antes no olvidarme, acá vamos a tener la aorta de por sí, es decir, acá en la raíz y la aorta como tal. Le hice narco, ¿por qué?
puesto que vamos a encontrar de que va a tener una sección ascendente y una descendente. Y como les había mencionado, el arco que produce en su región descendente se va a ver mucho mejor en la parte posterior, que podemos acá ver la aorta descendente. Mucho mejor se ve en la parte posterior. Si agregamos acá el esqueleto, vamos a ver prácticamente a qué nos referimos. Y las relaciones, a qué nivel vamos a encontrarlos prácticamente a nivel de T4 y T5. Muy bien, con esto dicho ahora podemos pasar o seguir con la explicación. Vamos ahora a dirigirnos hacia lo que vendrían a ser las válvulas. Ok, ahora estamos ya de regreso en la parte final de lo que vendría a ser el corazón. ¿Qué ocurre con el mismo? Pues el corazón de por sí va a encargarse de que va a tener un sistema de válvulas, como habíamos mencionado anteriormente. En cuanto a las válvulas, vamos a tener cuatro. La tricúspide, la pulmonar, que vamos a ver por acá y mejor en el gráfico, la mitral y la aórtica. Vamos a ir muy brevemente a lo que vendría a ser la explicación de cada una y así poder entender un poco más lo que vendría a ser el sistema del corazón. Y lo vamos a ver de mejor forma en lo que vendría a ser el gráfico. Ok, entonces vamos a tener la válvula tricúspide. La tricúspide se va a encargar de regular lo que vendría a ser el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Va a encargarse de regular el flujo. Ahora, la válvula pulmonar, que la vamos a encontrar a este nivel, ¿qué va a hacer? Vamos a tener acá el ventrículo derecho, ¿no es así? Ok, la sangre va a pasar de aquí hacia la arteria pulmonar. Y en la arteria pulmonar lo que va a hacer es dirigirse a los pulmones. ¿Para qué? Para poder oxigenar dicha sangre. Eso es prácticamente lo que va a hacer la válvula pulmonar. Es controlar el flujo sanguíneo que ocurre entre tanto el ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares para poder oxigenarla. Ahora, la válvula mitral, ¿qué va a hacer? Ya va a haber una sangre que está rica en oxígeno y se va a dirigir a dónde? Hacia la aurícula izquierda. Ya con la aurícula izquierda, ¿hacia dónde se va a dirigir ahora? Va a bajar y va a llegar hasta el ventrículo izquierdo. Aquí es donde se va a quedar prácticamente la sangre oxigenada. Y finalmente vamos a tener la válvula aórtica, la cual va a ser esta aquí bien señalada y veremos mucho mejor en el gráfico. Va a permitir que la sangre que ya está rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo, que es este de acá, un momento que nos aparece el mouse, este de acá, hacia la aorta, que es la arteria más grande de lo que vendría a ser el cuerpo. Habíamos dicho que en el ventrículo izquierdo aquí se estaba quedando la sangre, es como un proceso. La sangre oxigenada pase ahora hacia la aorta, que va a ser, bueno, de nuevo repitiendo, la arteria más grande del cuerpo, que desde ahí mismo la va a repartir hacia todo el cuerpo. Una vez entendido esto, ahora pasaremos a mostrarlas en el gráfico. Ok, entonces ya que estamos acá de nuevo en el mismo gráfico, recordando un poco para no olvidarnos datos, va a ser el pericardio, lo vamos a quitar. Vamos a tener acá una capa, que va a ser la cara esternocostal. La vamos a retirar. Acá vamos a tener la aurícula derecha, acá vamos a tener la aurícula izquierda, acá vamos a tener el ventrículo derecho y acá lo que vendría a ser el ventrículo izquierdo. Habíamos hablado de un conjunto de válvulas. Vamos a empezar con la válvula tricúspide. ¿Qué pasa con esta de aquí? Ya habíamos explicado lo que hacía la tricúspide, regular el flujo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Después vamos a tener lo que vendría a ser la válvula pulmonar, que la vamos a encontrar aquí. La válvula pulmonar como tal era la encargada de controlar el flujo sanguíneo que pasaba del ventrículo derecho, que es este de acá, que se iba a dirigir hacia las arterias pulmonares. Acá está el tronco, pues, de la arteria pulmonar, que se van a dividir en dos. Y va a llegar hacia los pulmones, que van a ser estos acá, perdón, acá, para poder oxigenarlos. Después vamos a tener la válvula mitral, que prácticamente lo vamos a encontrar por aquí. La mitral lo que iba a hacer es en el retorno de la sangre que venía de los pulmones ya oxigenada, iba a pasar desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo. Hasta ahí lo iba a llevar. Y posteriormente del ventrículo izquierdo, a partir de un canal aórtico, que si quitamos esto de acá, ¿qué pasa? Vamos a encontrar la aorta y aquí la válvula aórtica. La válvula aórtica va a hacer es retornar en parte lo que vendría a ser dicha sangre hacia la aorta, que habíamos dicho que vendría a ser prácticamente la arteria más fuerte y la más
grande del cuerpo y se iba a encargar, como podemos ver, pasarla hacia todo el cuerpo. Entonces prácticamente esas son las válvulas que vamos a dejar el corazón tal como estaba y entendiendo un poco más lo que vendría a ser el mismo corazón. Con esto dicho, podemos pasar ahora a la explicación del pulmón. Bueno, ahora vamos a llegar a la segunda parte de lo que vendría a ser la explicación y vamos a dirigirnos directamente con el pulmón. Pues lo más importante del pulmón es que, como aquí dicen, van a intervenir en lo que vendría a ser la oxigenación de la sangre, participando de igual forma o por lo tanto en el ciclo respiratorio humano. Los pulmones lo que van a hacer es ocupar la mayor parte de la caja torácica, como habíamos visto o veremos próximamente en lo que vendría a ser el dibujo, el gráfico, y debajo de estos vamos a encontrar el diafragma, el cual va a ser o va a tener una forma de paracaídas y va a abarcar buen espacio al mismo tiempo. Bueno, estos están formados por tejido conectivo, como vemos aquí mismo, y lo que van a hacer es encerrar los bronquios, que van a ser un conjunto de estructuras un tanto tubulares, que van a llegar a bifurcarse finalmente desde la tráquea hasta formarlos unos cuantos más finos, al cual vamos a llamar alvéolos. Tal como podemos ver, la bifurcación se va a dar a cierto nivel en cuanto a las vértebras que vamos a ver allá. Y vamos a tener un conjunto de bronquios. Estos bronquios van a tener ramificaciones un poco más finitas a las cuales vamos a llamar alvéolos. Entonces la tráquea desciende hasta T4, que es aquí, a cierto nivel que lo iba a explicar mejor en el gráfico, y iba a bifurcarse en lo que iban a ser dos bronquios. Bueno, un dato adicional podríamos decir es que, bueno, nosotros sabemos que el hombre, es decir, en general el ser humano, va a obtener aire de dos formas, tanto por la nariz, que es lo más común, o por la boca, que es rara vez. Lo que va a hacer es humedecerse el aire que ingresa, es como limpiarlo, y lo que va a ocurrir es que va a ingresar sin ningún problema. ¿Con qué quiero decir esto? Lo que pasa es que el hecho de que se humedezca el oxígeno va a hacer de que el mismo pueda librarse de cualquier contaminante que pueda afectar. Es por tanto que va a haber un poco de permeabilidad en la misma zona. Ahora, la nariz y la boca van a estar conectados a través de quién? De la faringe. Y ahora van a conectarse con la laringe a través de la tráquea. Es decir, la tráquea en conjunto con la laringe o a través de va a poder conectarse con la misma nariz y con la boca. Ahora, a través de la laringe, el aire va a llegar en primer lugar hasta la tráquea, como habíamos mencionado anteriormente que vamos a ver aquí. Esta va a ser la tráquea. La tráquea va a tener una medida aproximadamente de 12 centímetros. Va a descender hasta T4, que ya habíamos mencionado, y va a bifurcarse en dos bronquios, uno derecho y uno izquierdo, uno para cada pulmón. Con esto dicho, voy a explicarlo ahora en el gráfico. Ok, ya estamos aquí en lo que vendría a ser los pulmones. Si nosotros retiramos esto de acá, vamos a ver que el pulmón derecho va a tener tres zonas. Vamos a ver estas que van a ser unas líneas de corte que vamos a ver van a tener separaciones que van a permitir que podremos denominarlos de tres formas: un lóbulo superior, un lóbulo medio y lo que vendrá a ser el lóbulo inferior. Esto es en el caso del pulmón derecho. Si vamos a la izquierda vamos a ver que esta línea no va a haber acá, solamente va a ser un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Este va a ser en el caso de lo que vendría a ser el pulmón izquierdo. Si nosotros retiramos lo que vendrían a ser los lóbulos en ambos lados, vamos a ver la tráquea y vamos a ver el sistema de la boca al mismo tiempo. Vamos a ver acá la laringe, que era comunicado a estas zonas con la misma tráquea. La tráquea va a llegar a nivel de T4. Así es, a nivel de T4 lo que va a hacer es bifurcarse en dos lados. Va a haber, bueno, estos son los anillos cartilaginosos, pero a nivel de acá, ¿qué son? Van a ser los bronquios que van a llegar a nivel izquierdo. Y acá de igual forma vamos a tener lo que vendrían a ser los del lado derecho. Esto lo vamos a explicar en ramificaciones mucho más pequeñas, las cuales vamos a encontrar posteriormente los alvéolos. Pero esto es en pocas palabras lo que hemos explicado anteriormente en la teoría. Y con esto dicho podemos pasar a la siguiente explicación. Ok, ahora vamos a llegar a lo que vendría a ser los bronquios. De por sí los bronquios y todo el sistema del pulmón lo que van a hacer es estar encargados del transporte de oxígeno
desde la tráquea hasta llegar a los alvéolos, que son esas pequeñas o ramificaciones muy delgaditas. Cada bronquio va a tener unas ramificaciones que van a llegar, por lo tanto, ya hemos visto en la explicación anterior hacia el pulmón derecho y hacia el pulmón izquierdo. Las ramificaciones más pequeñas van a desembocar y van a formar parte de los alvéolos pulmonares, que van a formar una especie de uva, que también se le llama protuberancia, y van a llegar al extremo exterior de lo que vendría a ser el árbol. Como hemos visto, se va a formar una especie de tantas ramificaciones que parece un arbolito. Eso se llama el árbol bronquial. Con estos tres, este punto ya lo habíamos explicado anteriormente. Y bueno, ya hemos visto la parte de los lóbulos. Y finalmente vamos a ver lo que vendrían a ser parte de las pleuras. ¿Qué ocurre con esto? Los pulmones van a estar rodeados individualmente, o sea, es decir, cada uno, por lo que vendría a ser una pleura. Pero va a haber una excepción. Existe lo que se llama el hilo pulmonar, que es por donde pasan prácticamente, ¿cómo se le denominan esto? Los bronquios principales y los vasos sanguíneos. Esa va a ser la única excepción por donde no va a estar rodeado por pleura. La pleura va a tener una división que se va a denominar pleura visceral y pleura parietal. Con esto dicho, la pleura visceral va a estar encargada de recubrir solamente la superficie, es decir, la parte que da hacia la cara anterior, mientras que la parietal va a recubrir la parte interna de la caja torácica y las estructuras que se encuentren con ellas. Las dos capas van a tener un limitante, es decir, se van a mantener igual de próximas como las capas del pericardio, pero estas van a tener un líquido entre el medio que se llama el líquido pleural. Lo que va a hacer es permitir que el pulmón pueda expandirse durante la inspiración. Acá hemos explicado el líquido amortiguador y todo ello. Pues, sin más que decir, muchas gracias por haber atendido a esta tutoría. Nuevamente estoy dejando el link acá abajo en la descripción por si alguno de ustedes quiere poder estudiar un poco más con esta aplicación. Y ha sido un gusto. Los espero en la siguiente oportunidad. Muchas gracias.